¿Es posible comenzar de nuevo? Esa es una pregunta que muchos nos hacemos en algunos momentos de nuestra vida. Quizás sea tu caso, que has estado experimentando un proceso bastante difícil, concluyó tu divorcio, el dolor que tienes en tu corazón ha sido terrible, las consecuencias ya las has vivido y tú te preguntas, ¿podré alguna vez tener una segunda oportunidad? O tal vez puede ser en el área financiera, quizás has experimentado alguna situación dificilísima y dices, yo ya no tengo ninguna posibilidad de poder salir adelante después de haberlo perdido todo. ¿Podemos comenzar de nuevo? Es una pregunta válida. O probablemente acabas de terminar una relación y te preguntas, ¿estaré apto para comenzar posteriormente, en el momento indicado, una nueva relación? Comenzar de nuevo. Vivimos en un mundo donde los fracasos, las aflicciones son muy frecuentes, pero en medio de todo eso, recordemos de que Jesús dijo que aunque vamos a tener muchas aflicciones, nosotros podemos salir adelante en medio de cada una de estas cosas. Y a veces las cosas se complican tanto que necesitamos hacer como un reset en nuestra vida. Debemos de venir y decir, bueno, voy a comenzar de nuevo y lo voy a hacer con la ayuda de Dios, pero no siempre es fácil. Y por eso es que queremos ayudarte con este tema, el tema del día de hoy, a experimentar un comienzo nuevo y fresco en todas las áreas de tu vida. Y este tema va orientado para ayudar a aquellas personas que se preguntan una y otra vez, ¿es este el fin de mi vida? ¿O puedo comenzar de nuevo? Así que este mensaje y los siguientes que daremos en las próximas semanas te ayudarán a ese fin. Fue Chuck Swindoll, un conocido líder y teólogo, que dijo en una oportunidad, la persona que triunfa no es la persona indecisa, que teme el fracaso, ni tampoco es la persona que nunca fracasa. La persona que triunfa es aquella que sigue adelante a pesar del fracaso. Y aquí Swindoll no estaba tratando de ser humanista, positivo, hablando de que hay que seguir adelante, que todo se puede. Obviamente él lo estaba hablando en el contexto de tener a Dios con nosotros. La persona indecisa jamás va a triunfar. La persona indecisa que teme el fracaso y que ha experimentado un fracaso difícilmente se va a poder levantar. Pero la persona que triunfa, como decía Swindoll, es aquella que sigue adelante a pesar de ese fracaso. Pero ¿cómo podemos seguir adelante a pesar de ese fracaso? Vamos a ver el ejemplo el día de hoy de una persona que pudo hacerlo. No en sus fuerzas, pero pudo hacerlo. Él se llamaba Juan Marcos. Y la primera vez que sabemos de él en forma directa es en Hechos capítulo 12, versículo 12. Dice, cuando Pedro se dio cuenta que unos ángeles lo habían liberado, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de la entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Si podemos dejar el versículo bíblico en pantalla, te vas a dar cuenta de que en este caso Pedro, después de haber experimentado el milagro que Dios lo había liberado de la cárcel, ángeles literalmente le abrieron la puerta y lo guiaron hacia la salida y llegó hasta donde estaba la casa de Juan Marcos. Su mamá, llamada María, un nombre muy frecuente en aquel tiempo. Esa es como decir hoy en día María, en el mundo hispano también, un nombre bastante frecuente. Entonces dice que la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido a orar, allí fue donde llegó Pedro. Interesante notar algunas cosas. María era una mujer muy destacada, era una mujer que tenía mucha influencia. Los cristianos, o algunos de ellos, se reunieron en ese lugar para pedirle a Dios por Pedro, porque lo estaban persiguiendo.
Pero además de eso, es interesante notar que María tenía servidumbre. En otras palabras, Juan Marcos era un muchacho que había crecido con un nivel de comodidad suficiente. Su mamá era conocida, era influyente, por lo menos tenía una casa para recibir a todas las personas. Ese es Juan Marcos, el hijo de una buena cristiana, persona temerosa de Dios. Entonces suponemos que el muchacho también tenía ese perfil. Sin embargo, leemos que con el paso del tiempo Juan Marcos se fue solidificando, fue haciéndose más conocido, y en Hechos 12:25 aquel jovencito tuvo una experiencia de vida. Bernabé, un gran hombre de Dios, y Saulo de Tarso, posteriormente llamado Pablo, terminaron su misión en Jerusalén y regresaron de Jerusalén para llevarse con ellos a Juan Marcos. En otras palabras, ellos dijeron: este muchacho promete mucho para la obra de Dios, llevémosle con nosotros, que sea nuestro discípulo, enseñémosle a él muchas cosas. Era un chico que ya había estado con ellos, era un muchacho que había mostrado un gran futuro. ¿Sabes? Es como el tipo de persona que uno dice va a llegar muy alto. Entonces, en el caso de él, parecía que iba a llegar muy alto en su influencia a nivel cristiano. Pero había algunas cosas que ellos, Pablo y Bernabé, no sabían de Juan Marcos. Y eso se revela en Hechos capítulo 13, versículo 13. Dice: Pablo y sus compañeros, entre ellos Bernabé, salieron de Pafos rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Ahí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. Entonces, si tú lo notas, Juan Marcos iba con Pablo y con Bernabé, era un discípulo de ellos. Pero al llegar a un puerto, simplemente el hombre los dejó y se regresó. Literalmente los abandonó. Y entonces uno dice: a ver, ¿por qué fue que los abandonó? Pues tal vez creía que lo iban a matar, tal vez era demasiado para él, tal vez las incomodidades del viaje, el hecho de que no tenía su casa tan cómoda ni el respeto de toda la gente alrededor lo abrumó, se asustó de cualquier manera. No sabemos con exactitud qué fue lo que pasó, pero en este caso Juan Marcos cayó rotundamente, simplemente se convirtió en alguien que abandona. No puedo decir un traidor, pero sí alguien que abandona. Y ese puede ser el caso de tu vida. Abandonaste a tu familia, abandonaste tu iglesia, tuviste caída en drogas, tal vez en apuestas o en adicciones. Algo pasó. Y después de varios tropiezos, de muchos dolores, estás en el momento en que dices: mi vida tiene futuro. Después de todos mis fracasos y errores, ¿puedo salir adelante? Y esas son cosas que uno muchas veces se pregunta. Entonces, sucedió que Juan Marcos, en un momento dado, se vio confrontado al hecho: ¿qué hago con mi vida? Y entonces el hombre se arrepintió, se quebrantó y comenzó nuevamente a buscar la iglesia de Dios. Comenzó a buscar de los suyos. Se dio cuenta que no había hecho bien al abandonar a Pablo y a Bernabé en ese viaje. Y entonces empezó a dar sus pasos, poco a poco. Tal vez ese sea tu caso, que estás comenzando a dar pasos. Y tú dices: voy a comenzar de nuevo. Y eso fue lo que le sucedió a Juan Marcos. Pero muchas veces ese camino para salir de esa caída estratosférica que habías tenido no siempre es pavimentada con toda la facilidad del caso. Muchas veces trae sus barreras en el camino. Y lo vamos a ver a continuación en Hechos 15:36. Nota: después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé:
volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos, ¿a quién? A Juan Marcos. Bernabé se quería llevar a Juan Marcos. Bernabé era tío de Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Pablo dijo, no, este muchacho nos va a abandonar, es darle de comer a una persona adicional, es quitar espacio cuando tengamos que viajar. No. Juan Marcos para mí no tiene posibilidades. Dice la Biblia que el desacuerdo entre Pablo y Bernabé fue tan intenso que ambos se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre, y Pablo escogió a Silas, y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. No conocemos las interioridades. En este caso, Lucas, el escritor de Hechos, parece no tomar ninguna carta en el asunto, en ninguno de los dos lados. Él simplemente registra los hechos. Y uno de los hechos es que los creyentes ahí en esa ciudad encomendaron a ambos al cuidadoso y amante supervisión de Dios sobre cada uno de ellos. Y Juan Marcos zarpó a Chipre con su primo Bernabé, o primo o tío, pero eso no fue el final de la historia. Años más tarde, aquel muchacho Juan Marcos que empezó a levantarse y que obtuvo el rechazo de Pablo. Pablo dijo, no, yo no quiero que venga con nosotros, no está listo, o tal vez ya nunca más le quiero dar una oportunidad. Pablo se dio cuenta que Juan Marcos ya había cambiado. Ya no era alguien que dejaba la barca, ya no era alguien que los abandonaba. El joven había aprendido aún de sus errores, y ese es el punto. Tú y yo somos mucho más fuertes cuando después de errar, después de equivocarnos, aprendemos de esos errores. Hay muchas personas que nunca aprenden de sus errores, siguen golpeándose una y otra vez y otra vez y otra vez. Pero en el caso de Juan Marcos, él aprendió y él dijo, esto no me va a volver a suceder con la ayuda de Dios. Y es muy interesante que en la carta a Filemón vino el apóstol Pablo y le dice, Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, les manda saludos. También los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. En otras palabras, este Marcos es el mismo Juan Marcos, y él nuevamente se había convertido, ya en la vejez de Pablo, en uno de sus colaboradores, una de las personas cercanas. ¿Qué había pasado con Juan Marcos? Obviamente había fracasado, obviamente se había creado una mala fama. Cuando él quiso salir adelante, muchos no le creían, incluyendo el apóstol Pablo. Sin embargo, el hombre, con la ayuda de Dios, persistió. Con la ayuda de Dios se vio fortalecido. Con la ayuda de Dios encontró aquella gracia suficiente para entender de que había fallado a mucha gente y que él estaba recibiendo, por decir así, el resultado, la consecuencia de esas malas decisiones. Pero no se quedó allí, siguió adelante. Así que si ese es tu caso y familiares ya no te creen, amigos piensan de que otra vez los vas a volver a timar, que no vas a tener buenas actitudes, que pronto vas a hacer lo mismo de siempre, tú puedes decirle, Señor, permíteme tener tal victoria y aprender de mis errores, que con el paso del tiempo yo pueda persuadir a todos de que no voy a volver a hacer lo mismo que en el pasado hice y que causó muchos dolores. Y me gusta cómo al final de la vida de Pablo, en 2 de Timoteo 4:9, viene Pablo y le habla a Timoteo, le dice, Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó
porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Si tú recuerdas, Pablo había hablado de Demas, de Marco, de Aristarco, de Lucas, en la carta a Filemón. Pero en este caso le dice, Demas me abandonó. Dice, porque ama más las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ellos habían ido a hacer obra misionera. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Trae a Marcos. En otras palabras, no solamente se había convertido en un colaborador, sino una persona muy cercana al corazón de Pablo. Y tú dices, ¿Dios puede levantar a una persona así? Claro que la puede levantar. Dios quiere levantarte a ti. Dios está listo para hacerlo. Y fíjate que una curiosidad, probablemente cuando Juan Marcos había abandonado a Pablo y a Bernabé, tal vez no era la primera vez. Hay algunos autores bíblicos que piensan que a Marcos en un momento dado cayó en una situación donde prácticamente nadie creía en él, pero él había madurado a través de los años y se había convertido en un siervo fiel del Señor. Algunas cosas que puedo notar: él reconoció su error, además de eso siguió buscando a Dios aunque nadie más creía en él, se escondió bajo las alas de Dios y lo más importante, fue resiliente, aguantador, y dijo: no me voy a dejar vencer. Si Dios está conmigo, ¿quién va a estar contra mí? Y Pablo reconoció su progreso y lo consideraba un valioso compañero. Ahora bien, la historia de Juan Marcos no termina allí. Entre el año 50 a 59 después de Cristo, 55 a 59 después de Cristo, Juan Marcos escribió uno de los 4 evangelios que encontramos en la Biblia y que lleva su nombre, el Evangelio de Marcos. Y es interesante que en este Evangelio de Marcos, Marcos cuenta de un muchacho que en los otros evangelios no sale la historia de este muchacho. Un muchacho que estaba en el momento en que arrestaron a Jesús. Es más, se los voy a leer. Marcos 14:50 dice: entonces todos sus discípulos en el momento que arrestaron a Jesús lo abandonaron y huyeron. Y un joven que lo seguía solo, que solo llevaba puesta una camisa de noche de lino, una pijama prácticamente, cuando la turba intentó agarrarlo, dice que este joven salió huyendo desnudo. Fíjate, este muchacho simplemente salió huyendo. Entonces, ese pudo haber sido Marcos, porque es el único evangelio en el cual se cuenta. Simplemente es una probabilidad. Así que Marcos no era la primera vez que caía en estas situaciones. Las oportunidades y segundas oportunidades y terceras oportunidades están a tu disposición. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Eres su obra maestra, aunque nadie más lo considera así. Eres una obra maestra que está en proceso. Créelo. Eres una obra maestra que está caminando a convertirse en algo mejor. Claro, el amor de Dios es escandaloso. Cuando Dios actúa de esta manera, la gente se escandaliza. Tal vez hasta el mismo Pablo se escandalizó cuando Bernabé le dijo: quiero llevar a Juan Marcos. Eso fue un escándalo. Así es Dios, al darle una segunda oportunidad a alguien. Y quiero terminar con este versículo que dice: pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Las oportunidades que Dios nos brinda rayan en el escándalo. Eso no cabe duda. Su amor es escandaloso. Las oportunidades que nos dan, la gente alrededor no lo entiende. Pero eso es precisamente lo que Dios está dispuesto a hacer por ti, para que tengas un nuevo comienzo. ¿Le crees? ¿Recibes eso? ¿Te vas a mover con Dios? Él te ama profundamente. Y hoy es tu día de tener este nuevo comienzo. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Y si durante años, tal vez eres una ama de casa, tal vez eres una persona
que está pasando por situaciones muy difíciles con sus hijos, has estado experimentando la muerte de alguno de tus familiares. No sé cuál es tu situación, pero mientras tienes en este momento los ojos cerrados, yo te quiero decir, no importa tu edad, puedes experimentar un nuevo comienzo. Allí donde estás, dile: Dios, quiero un nuevo comienzo en mi vida. Te quiero a mi lado, Señor. Aunque nadie más crea en mí, yo sé que tú sigues creyendo en mí. Gracias porque tu amor es escandaloso hacia mi persona. Y mientras tienes los ojos cerrados, dile a Dios: Señor, yo estoy aquí delante tuyo. Reconozco mis errores. Te sigo buscando. No suelto mis manos de tus manos y me escondo bajo tus alas. Señor, ayúdame a tener un nuevo comienzo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.